amén. Sacúdase un poco, hermano, que si está cansado no me vaya a dormir, ¿ok? ¿Ok? Gloria al Señor. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y así es verdad. No hubiese querido que me tocara a mí, porque estuve el domingo y siempre estoy, ¿verdad?, de alguna manera enfrente de ustedes, pero pues me tocó, como dice, ¿verdad? Así que toca. Así que lo vamos a hacer con gozo y con alegría delante del Señor, amén, y esperando que algo podamos compartir de parte del Señor para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Bueno, ¿me vas a ayudar, Christopher? Ok, tú sí que. Ok. Hoy quiero hacer preguntas antes de compartir la palabra del Señor. Como principal me gustaría que participaran los jóvenes. ¿Ok? Principalmente. Pero si en un momento dado los jóvenes no participan, que participe el chavito. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok. Miren. Yo estaba pensando el día miércoles en lo que había sucedido aquí el martes. Y al igual que nuestra hermana compartía, hermanos, es muy maravilloso, de mucha motivación para nosotros ver los jóvenes, hermanos, motivados y reuniéndose en este lugar, participando, conversando entre ellos, hermanos. Él me va a traducir en inglés, ¿no? Conversando, hermanos, y este martes, hermano, la verdad que, como les puse la verdad, se pasaron. Pero el miércoles, hermano, cuando yo salí el martes y vi que estaban humeando allá afuera, como me recordé, bueno, y dije que hay, ¿verdad? Estaban haciendo hot dog, había café, había chocolate, había de todo. Inicialmente dije, porque le preguntamos a los adultos que estaban, decían, no, yo estoy a dieta, yo no, que ya a esta hora ya no como. ¿Y había dónde? Y cuando estaba en el trabajo meditaba en esto, jóvenes, y yo creo que si Dios les ama, amén, como creo que les ama, lo va a manifestar a través de las personas. Amén. Así que lo que ustedes ven del pueblo, siempre atendiéndoles, muchos de ellos no se les pide, voluntariamente están hasta en espera, diciendo, ¿cuándo me toca llevarle algo a los jóvenes, verdad? Gloria a Dios. Y eso muestra que Dios les ama mucho, que ustedes son importantes para el Señor, que Dios cuenta con ustedes y que Dios está trabajando en sus vidas, porque Dios tiene algo maravilloso y glorioso para sus vidas. Así que interpreten lo que ven como el amor y la gracia del Señor para sus vidas. Así que quisiera, hermanos, hacerles una pregunta. Es sencilla la pregunta. Estaba yo observando, hermanos, que muchos de nosotros no tenemos, o no hay una cultura en nosotros de conocer nuestra genealogía por más de 3. Es decir, me gustaría preguntarle a alguien cómo se llaman sus papás, obviamente van a saber, pero por lo menos sus 4 abuelos, cómo se llamaron o se llaman. Y si alguien supiera de sus tatarabuelos, me gustaría a ver si alguien sabe. Esa es la pregunta antes de. Tiene que ver con la palabra. Aquí no venimos a jugar, venimos a meditar la palabra del Señor, pero a veces la dinámica, hermano, esta dinámica ofrece una base para entender el mensaje. Así que, ¿alguien quiere participar de los jóvenes? Y quiera contarnos cómo se llaman los abuelos, y de paso cómo se llaman los tatarabuelos y los tatarabuelos. ¿Alguien? ¿Nadie? Stephanie, ¿no sabes cómo se llaman tus abuelos? Ok, participes. Llévale el micrófono, por favor. No le sople, hermano. ¿Cómo que pasó? Ya no es activo, hermano.
No le sopla, hermana, porque usted... A ver, ¿cómo se llaman? Bueno, tus papás, ¿verdad? Preséntanos a tu papá que no está aquí. Preséntanos a tu papá con su nombre y cómo se llaman los papás de él. Mi papá se llama Bielma y sus padres son... pues a mi abuelo casi no le he hablado, pero de mi abuela se llama... El nervio la traicionó. Antonia, y mi mamá, Elizabeth, los padres de mi mamá se llaman Ofelia y Chelín. Ok, ¿y tus tatarabuelos? Eso sí, no me lo sé. No lo sabe. ¿Alguien tiene conocimiento de sus tatarabuelos que supere a Estefan? ¿Nadie? ¿Usted sabe cómo se llaman sus tatarabuelos? Sí. Ok, alcánzale por favor el micrófono. Por parte de mi mamá, sí. Ok, pero nos va a quedar debiendo los de la mamá entonces. Entonces para el Por domingo. parte de mi papá se llama Jesús, mi abuelito se llamaba Guadalupe y mi tatarabuelito se llamaba Pedro. Ok, Mi mamá se llamó, mi mamá se llamaba Elisa, pero la mamá de mi papá, Altagracia, y mi abuelita Elizabeth, mi tatarabuelita. Por parte de mi mamá solo sé los abuelos, mi abuelito Primitivo y mi abuelita Francisca. gloria al Señor. Amén. ¿Alguien le puede superar? Yo pensé que íbamos a llegar hasta Adán y Eva. ¿Nadie más? Bueno, es suficiente, hermano, porque el tiempo avanza. Gracias. Gracias por participar. Hermana Gia, ¿usted sabe? A ver, hermana. Mire, eso es glorioso, hermano. Sí. El papá de mi abuelo se llamaba Daniel Pino. Y mi abuelo se llamaba también Daniel Pino. Y la abuela se llamaba Fidencia. Y mi abuela se llamaba como yo. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama usted, hermano? Ya me olvidó. Me estoy jugando. Yo pensé que iba a superar a la mamá. No, pues de eso se trata. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Si gustan, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y hay un propósito en esta palabra, especialmente quiero que los jóvenes presten atención. Porque mientras el miércoles en la mañana yo estaba pensando en qué podía compartir con ustedes, una de las razones por las cuales Dios ministró mi corazón el miércoles en la mañana tiene que ver con la lucha, las dificultades que ustedes tienen de vivir la fe en un mundo como en el que nos está tocando vivir. Por ejemplo, nosotros no ignoramos, jóvenes, que hay directamente una corriente o un esfuerzo por, de alguna manera, escúchame la palabra que voy a decir, discipular a los docentes, discipular a los alumnos de muchos temas que muchas veces son contrarios a los principios de la palabra del Señor. Muchas veces en las escuelas, consciente o inconscientemente, tratan de ridiculizar el mensaje de salvación o el evangelio del Señor Jesucristo. Yo primero quiero ustedes que sepan que nosotros también, los adultos, también tenemos desafíos y adversidades, quizás a lo mejor distintos a ustedes, pero sí las tenemos.
Pero el propósito de compartir la palabra hoy tiene que ver, hermanos, porque quisiera yo, juntamente a través de la palabra con ustedes, que pudiéramos viajar un poco, mucho hacia atrás en el tiempo. Lo intentamos hacer a través de la genealogía individual de nosotros y no vamos más allá quizás de unos 200 hasta 250 años atrás. Así que al ir en la palabra del Señor y tratar de ir más de 200 años atrás, 2000 años atrás, y tratar de, hermanos, tratar de encajar en el ambiente o en el tiempo cuando cierta palabra de Dios se dio, no es camino fácil, y yo no quiero asustarlos a ustedes, pero vamos a cambiar de escenario de alguna manera viendo la palabra del Señor. Por ejemplo, imagínense que hubiera un túnel del tiempo y nos fuéramos hacia el pasado, a los tiempos del Señor Jesucristo. Las grandes metrópolis como Nueva York no existen más. No existen los países desarrollados como Europa, Francia, Italia, España. Aquí en América como Canadá, los Estados Unidos donde estamos, Australia y otros países. No hay celulares, ni carros últimos modelos. De hecho, la ropa que nosotros andamos cargando no existe más. No existe. Nos encontramos de alguna manera en calles polvorientas, caminando juntamente con los animales, como los burros, los caballos, los camellos. Y de repente estamos ubicados, vamos a jugar de esta manera con la palabra de Dios. De repente estamos ubicados, hermanos, en la ciudad santa, Jerusalén. De hecho, la ciudad santa no es la misma como la conocíamos hace unos segundos atrás. No es ese país, hermano, tan desarrollado, tan económicamente, tan intelectualmente, no es desarrollado, sino es un pueblo subyugado. Es un pueblo gobernado y subyugado por Roma. Los romanos tienen control de ellos. Los líderes espirituales de ese momento, realmente, hermanos, hombres altivos, orgullosos, autocomplacientes, y muchos de ellos corruptos. De hecho, hermano, cuando el Señor Jesucristo nació en un pesebre, fue buscado para ser asesinado. Nunca vivir la fe ha sido fácil, porque la semilla, hermano, de Dios, gloria a Cristo Jesús, es una contracultura en contra de la cultura normal que nosotros muchas veces podemos ver en diferentes tiempos. Muchas veces a nosotros, hermano, nos ven como que si nosotros fuéramos personajes raros o personas raras por nuestra manera de vivir la vida o por la manera de comportarnos fuera de las costumbres que hoy en día estamos viviendo. Y muchas veces hasta nos pueden ver como personas ridículas o personas anticuadas o personas que no tenemos cerebro. Alguien me dijo una vez, como queriendo insinuar que creer en el Señor era una persona que no tenía capacidad para. Y como ves, hermano, yo soy muy callado para contestar, pero cuando me pico, me pico. Le digo, en la Biblia, para un hebreo, tenía el control de la mente a tal punto que una señal de una persona que tiene señorío y dominio propio tiene la capacidad de decidir que entre en su mente y que no entra. Es decir, no me vengas con que tener para ti mente abierta es señal de inteligencia.
Porque si fueras inteligente, tendrías la capacidad de cerrar la puerta a aquello que no te conviene y abrirla a lo que verdaderamente te edifica y conviene en tu vida. Así que si eres inteligente, no deberías de tener una mente abierta, sino una mente capaz de cerrarla a aquello que no es correcto. Le dije, ¿quieres más masa, Perico? Quisiera, hermanos, con esta porción bíblica que vamos a leer, ir a los comienzos de la iglesia del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Vamos a ir a una porción bíblica, hermanos. En Mateo capítulo 16, vamos a leer, hermanos, del versículo 13 en adelante. Para muchos de nosotros probablemente ya es conocido, que es la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, una ciudad gentil a las afueras, amén, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lleva a sus discípulos y les pregunta: a ver, muchachos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a ir, hermanos, a leer del versículo 13. Lo leemos: para gloria del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Gloria al Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos la opinión acerca de la gente fuera de la intimidad de los discípulos, a la cual, hermano, el apóstol Pedro respondió en representación, como muchas otras veces, del resto de los discípulos. Y la respuesta de Pedro es: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Como decimos nosotros, Pedro dio justo en el clavo. Por ello, mis amados hermanos, el Señor, gloria al Señor, la respuesta de Jesús tiene un contenido maravilloso del versículo 17 al 18. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. No solamente Jesús, nuestro Salvador, elogió a Pedro por su perspicacia, por su capacidad o por su revelación de Dios, hermano, acerca de lo que proclamó, gloria al Señor, sino que el Señor Jesucristo le dice: lo que acabas de decir son palabras ciertas. Son tan ciertas que son como un fundamento, como una roca. Amén. Esta verdad sobre la cual es tan sólida que va a ser edificada la iglesia en esta revelación. Le dice: bajo esta revelación edificaré mi iglesia. Ahí vemos, hermano, que el Señor Jesucristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de la iglesia. Este es un versículo, esta es una verdad que todo miembro del cuerpo de Cristo tiene que dormir, comer, desayunar y saber en todo momento que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Eso es muy importante que ustedes que todos lo sepamos y que lo creamos en nuestro corazón.
definitivamente. Gloria al Señor. Dice que no iban a prevalecer, amén, ninguna, amén, de todas las predicciones negativas y luchas, amén, y adversidades que vinieran, la iglesia iba a prevalecer. Dice, ni tan siquiera el adversario Satanás podrá derrotar a la iglesia jamás. Yo quiero que los jóvenes entiendan por qué Dios puso esta palabra en mi corazón. Porque no importa cuánto allá afuera quieran ridiculizar el evangelio, no puede detenerse. Muchos hermanos han hablado en contra del evangelio, y ¿sabe qué? Están bajo una tumba. Desde los vivos, hermanos, desde quien construyó Titanic, muchísimas personas han levantado en contra de la iglesia, en contra de la fe, en contra de Cristo Jesús, porque en un momento de fama han creído que la fama les da el derecho para blasfemar en contra de los cielos. Gloria al Señor. Entonces Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La primera palabra, hermanos, que dice yo. Esta declaración, hermanos, nos habla, gloria a Jesús, la idea de que nuestro Señor Jesucristo, Dios había planificado y tendría, amén, Dios había planificado y tenía autoridad para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. La había planificado, amén, y tendría a nuestro Señor Jesucristo como el arquitecto de la iglesia. Es decir, lo que tenemos que entender, adultos y jóvenes, es que a pesar de las fragilidades o las circunstancias, en este día, en este momento, quien edifica la iglesia es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo edifica la iglesia, amén, a través del Espíritu Santo, y tú quieres tener una idea del poder del cual la iglesia tiene, tú tienes que mirar Apocalipsis. Tú tienes que ver al Señor Jesucristo en todo su poder y su esplendor. Créame, la iglesia, amado hermano, aleluya, prevalecerá en contra de todas las adversidades que puedan venir y puedan levantarse. Gloria a Cristo Jesús. Así que dice que el Señor Jesucristo, amén, será el arquitecto. Él es su idea, Él la protege, pero no solamente la protege, el Señor la lidera en este momento. Él es el líder de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, amén. Así que la iglesia, mis amados hermanos, goza de poder, gracia y gloria para prevalecer. Ninguna de las opiniones, mis amados, de los hombres corruptos y perversos tienen poder en absoluto para detener la gloria del Señor a través de su iglesia. Él es la cabeza. Y Él dice, yo la edificaré. Y cuando dice edificar, hermano, gloria al Señor, usa, ¿verdad?, este verbo, hermanos. Dice, no dice yo, lo utiliza en el futuro, edificaré. No dice yo le edifique, no dice yo la estoy edificando, dice yo la edificaré. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, pensar es que en ese momento que el Señor está proclamando esta palabra, la iglesia no existe todavía. Así que cuando Él dice yo le edificaré, está hablando de una promesa que se iba a manifestar en el futuro. Gloria al Señor. Dice edificaré, sugiere no solamente que iba a comenzar en un momento dado, también, hermanos, que iba a ser un proceso continuo, constante de edificación. Sugiere un crecimiento continuo de edificación de la iglesia en todo el desarrollo de los tiempos. Dice el Señor, mi iglesia. ¿Saben lo que nos está diciendo? La iglesia, hermanos, no es este templo físico. La iglesia somos nosotros. Así que cuando el Señor dice mi iglesia, dice yo soy dueño de ellos. Y cuando tú le perteneces a alguien,
ese alguien va a cuidar y guardar y protegerte en toda circunstancia tu vida. Es decir, cuando hablemos de esta verdad, hermano, tú no se sostienes por tus habilidades, te sostienes por las habilidades de quien es dueño de tu vida. Entonces el Señor dice, mía, mi iglesia. No solamente habla, hermano, de pertenencia, sino habla de autoridad sobre ella, porque Él es el fundador. Él es quien edifica, como ya dijimos. Él es también el líder, Él es también la cabeza. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, 15, 18. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, dice. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. ¿Sabe lo que está diciendo, hermano? Que en la iglesia el Señor Jesucristo ocupa el primer lugar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En todo lo que hacemos, nosotros no seríamos nada, mis amados hermanos, si el Señor Jesucristo no estuviera hoy sentado en el trono. Gloria a Cristo Jesús. El término que se utilizó, hermanos, es eclesia, ¿ven? Palabra compuesta. Él proveniente de galeos, llamados o convocados de entre los demás. En otras palabras, el pueblo convocado a través de su fe, amén, a través de la verdad del evangelio que Pedro acababa de proclamar en ese momento. No pierda el hilo. Estamos pensando, hermano, que para los jóvenes, como para muchos de nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, muchas veces la iglesia está siendo amenazada, muchas veces está queriendo ser ridiculizada, pero realmente, mis amados hermanos, declaramos victoria en el nombre glorioso de Cristo Jesús, porque la iglesia no depende de la opinión de los hombres corruptos y perversos. La iglesia se sostiene por la palabra de aquel que dice Hebreos capítulo 3, hermano, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor, Él es la verdad, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Así que, hermanos, nosotros jóvenes, nosotros nos congregamos para glorificar a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice, voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Voy a edificar mi iglesia. Hace un momento les mencioné que habían líderes religiosos corruptos, autocomplacientes, perversos, aunado, hermano, con Roma y el reino de ese entonces. Capturaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dieron muerte y lo enterraron. Pero damos gracias al Señor porque Él al tercer día resucitó. Y la promesa del Señor que iba a edificar la iglesia no dependía, amén, gloria al Señor, de nada de lo que los hombres pudieran hacer. Cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia, hermanos, no había poder terrenal ni del infierno que podía detener lo que Dios se había determinado en su corazón. Quiero que, hermanos, podamos entender que desde un momento de su inicio hubieron a mucha adversidad para que la iglesia fuera establecida, pero nada lo pudo detener. Voy a volver a repetirle, nada lo pudo detener y nada podrá detener la iglesia del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Tomaron al maestro, lo asesinaron en una cruz, lo enterraron, mis amados hermanos, pero al tercer día resucitó. Se presentó a los discípulos, hermanos, y les dijo, miren, muchachos, nuevamente no se muevan de Jerusalén, esperen hasta que sean revestidos con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo. Dice Hechos, mis amados hermanos, que Él ascendió a los cielos y se escondió en una nube, o sea, ascendió al cielo en una nube, gloria al Señor. Y la palabra del Señor nos dice que hoy está a la diestra del Padre, reinando con
con poder y gloria. Así que los 120 estaban atemorizados, pero como no dependía de ellos, al igual que en San Juan capítulo 20, cuando estaban atemorizados, hermanos, el Señor cruzó la puerta, les dijo, pasa a vosotros, y ellos, después de recibir la presencia del Señor, de estar atemorizados en un cuarto, salieron valientemente a hablar del Señor. Porque no depende de nosotros, depende del plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, el Señor les dijo, miren, no se muevan de ahí hasta que sean revestidos por el poder del Espíritu Santo. Aquellos 120, mis amados hermanos, que en un momento estaban atemorizados, de repente, dice la palabra del Señor, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron bautizados, hablaron en otras lenguas, hermanos, distintas, fueron interpretados, y glorioso lo que vivió ahí, hermanos. Y estos hombres atemorizados, de un momento para otro, se volvieron en hombres poderosos, hermanos, con testimonios gloriosos, hermanos. Perdieron todo temor, porque la iglesia tenía que ser edificada. No hay poder que pudiera detenerlo. Si el maestro había dicho, edificaré mi iglesia, no hay, hermano, mire, no hay diablito, diablote ni diablón, no hay nada que la pueda detener. Y comenzó Dios, hermano, a edificar la iglesia. Podemos leer todo, Hechos capítulo 1, 2, todos 3, 4, 5, como el mover del Señor. Y es glorioso ver, hermano, cómo Dios utiliza a Pedro, el mismo que había proclamado esta verdad, esta revelación, lo utiliza de manera, hermanos, gloria al Señor, gloriosa en la salvación de 300 almas, más 5,000 almas, gloria al Señor. Y Dios lo utiliza, hermanos, después de haberle negado 3 veces. Qué hermosa es la gracia del Señor. Así que el mensaje del Evangelio se sostiene por el poder de Dios y por la gracia de Dios que nos da a nuestra vida. Gloria al Señor. Yo pensaba, mis amados jóvenes, que muchas veces ustedes o nosotros muchas veces podemos en un momento dado sentirnos amedrentados o creer, mis amados hermanos, que lo que el hombre dice realmente es lo que va a suceder. Qué saludable es ver, hermanos, cuando la iglesia comenzó. Siempre ha habido adversidad, siempre ha habido, hermanos, circunstancias adversas, hermanos, pero el Señor nada podrá detener la gloria de lo que Dios ha dicho que sucederá, sucederá. Amén. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque aunque en el mundo estuvieran unos discípulos atemorizados, nuestro Señor Jesucristo estaba a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria, y es de allá donde proviene el poder para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos aquí para proclamar en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo que no hay poder que pueda detener el fluir del Espíritu Santo en una iglesia, gloria al Señor, que vive conforme el plan y el propósito del Señor. Hay una de las cosas que me preocupa, mis amados hermanos, pero quizás lo vamos a ver el domingo por cuestión de tiempo, porque esto da para más, mis amados. Pero cuando vemos en Hechos 2, nos damos cuenta, hermano, cómo era el actuar de la iglesia primitiva. Hay 4 elementos importantísimos ahí, que muchas veces a nosotros en el tiempo que vivimos nos cuesta mucho. Si hasta hacer un grupo, hermano, de Messenger cuesta, ¿sabía usted? Dice que la iglesia estaba unida en un mismo sentido. Y nosotros nos molestamos porque cae un texto en un momento dado que nosotros no queremos que caiga ese texto. Y establecemos un grupo de Messenger para avisarle a los hermanos. Y de repente vemos 25 ahí, y listo, le anunciamos, hermano. Y después el pastor todavía cree que les está anunciando todavía. Ya no hay 20 hermanos. Ni 15, ni 10, ya se salieron, hermano.
La iglesia, mis amados hermanos, es edificada porque el Señor Jesucristo la edifica. Así es. Aleluya. La iglesia está de pie porque el Señor Jesucristo la sostiene. Amén. La iglesia, mis amados hermanos, es inamovible porque el Señor Jesucristo la afirma. La iglesia, mis amados hermanos, no fracasará porque el Señor Jesucristo con su victoria aseguró que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Mis amados hermanos, es muy importante que nosotros como iglesia estemos completamente persuadidos, como dice el apóstol Pablo, que el poder que fluye en la iglesia, hermanos, no puede ser, gloria al Señor, debilitado por ninguna de las circunstancias de esta tierra. ¿Por qué la iglesia fue establecida? Porque el Señor había ascendido a los cielos y el Espíritu Santo había descendido en la iglesia. Mire lo que dice, hermano. Hechos 1, del 4 al 5. Y estaban juntos. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué glorioso, mis amados. ¿Qué hacía a la iglesia que fuera tan valiente, tan esforzada, tan llena de hermanos sin temores, dando testimonio en contra de las adversidades, congregándose, hermanos, reuniéndose en las catacumbas, reuniéndose, hermanos, por las noches, en la soledad, bajo amenazas? ¿Qué hacía, hermanos? El poder del Espíritu Santo. Mis amados, este es el poder que tenemos que buscar en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo, gloria al Señor. Tenemos que pedirlo, porque el Espíritu Santo y su poder, hermano, y su unción es la que nos da la fuerza. Nos da la fuerza para poder nosotros, mis amados hermanos, tener gallardía mientras servimos al Señor en este tiempo, donde Dios nos ha escogido y nos ha llamado para ministrar las cosas del Señor. Dios no quiere gente fusilánime, ni medrosa que haga amedrentar el corazón del pueblo. Dios quiere gente valiente, mis amados hermanos, gente verdaderamente, hermanos, que esté dispuesta a caminar esa mía extra para servir al Señor. Gente no disponible, sino dispuesta. Dispuesta, mis amados hermanos. Estos 120 estaban dispuestos porque el Señor dijo: no se muevan de aquí, y se quedaron ahí, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, y creen, hermanos, que eran muchos los que estaban ahí, pero estos se quedaron ahí. Nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, amén. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, gloria al Señor, porque el Señor lo merece, amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Déjenme terminar con... Póngase de pie, por favor, si gusta. ¿Sabe qué transformó a los discípulos? El Espíritu Santo. ¿Quién les dio valentía? El Espíritu Santo.
¿Quién los convirtió en testigos? El Espíritu Santo. Les testificaba, hermanos, el miércoles en la reunión sala. Que cada vez me quedo más solo en la sala. Yo me sigo preparando de la misma manera como cuando eran 15 personas. Porque sirvo al Señor y no a los hombres. Pero cada vez me estoy quedando más solo. Me acompañan de Guatemala, de México, pero de Casa de Misericordia. Esto no lo traía planificado. Este miércoles compartimos cómo podemos caminar en el Espíritu Santo, cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabía que Dios guía sobre la palabra que ya saben? O sobre la palabra que Dios está dando a nuestra vida. Mis amados hermanos, no podemos negar que si miramos la iglesia primitiva y nos miramos nosotros, algo está pasando distinto. No podemos negarlo. Nos esforzamos al trabajo, a veces hasta más horas de las 8. Yo trabajo, hermano, no es cuestión del trabajo, pero muchas veces, mis amados, las cosas de Dios siempre las dejamos para después. Si a usted le preguntaran como miembro de Casa Misericordia, ¿qué es lo que están enseñando a la iglesia? ¿Qué va a responder? La predica del domingo. Una de las grandes estrategias del enemigo es que la iglesia no esté unida. Y vamos a hablar de eso el domingo. Porque le digo, voy a cortar hasta aquí. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nosotros vamos a la iglesia primitiva, mis amados hermanos, o los inicios de la iglesia. Vemos los desafíos, vemos las luchas, las adversidades que tenían, quizás similares, iguales o distintas a las que tenemos hoy en día nosotros. Pero yo pienso, hermano, que si tenían un grupo de WhatsApp,
jóvenes. Adversidad siempre hay. Quien se levante, hable o situaciones. Sabían, compartía con un compañero que los jóvenes podrán decirme si esto no es verdad, pero si esto es verdad o no es verdad. Y les pregunté a mis hijas, les digo, ¿es cierto de esto y esto? Estaba compartiendo un compañero de trabajo, me compartía esto. Dice que hay 2 agendas del gobierno en las escuelas, que son columnas. Una, la agenda LGTB, no sé qué. A mí se me escapan todas las letras. ¿Alguien me ayuda? En español. La agenda LGTB. A mí se me escapan las letras, porque cada vez voy comentando más letras. Antes eran 4 y ahora son como 6. Probablemente para el otro año hayan 3 más. Y también el aborto. Esa es una agenda, me dice mi compañero, bien establecida para trabajar en los jóvenes. ¿Qué contraparte hacemos nosotros como iglesia? Dice la palabra del Señor, por la palabra de nuestro Señor que hemos leído, dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Y yo lo creo, mis amados. Yo creo que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. O el Señor viene por su iglesia, Así es. o le da poder para sostenerse. Amén. O el Señor viene por su iglesia, o si Él la hace cruzar por un valle de adversidades, hermano, la sostendrá y le dará la victoria. Pero la victoria de la iglesia está garantizada porque Jesucristo está reinando con poder y gloria en este momento. Y como iglesia tenemos que creerlo y proclamarlo en el nombre de Jesús. Tenemos que proclamarlo, que hay poder y victoria en Cristo Jesús contra toda acechanza del enemigo. Sí, Señor. No es tiempo de estar amedrentado ni temeroso. Es tiempo, mis amados hermanos, de pelear nuestra buena batalla de la fe, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en la región de celestial. Sí, Señor. Pero damos gracias al Señor, dice su palabra que nos ha dado. A ver, que aunque militamos en la carne, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. Hay poder en Cristo, aleluya. Y hasta el último día que yo leí la palabra del Señor, dice que el Señor puso al enemigo bajo la planta de los pies Así es. de la iglesia. Amén, amén, amén. Uy, es así. Yo no lo he colocado ahí, el Señor por gracia y misericordia lo ha colocado ahí. Así es, aleluya. Así que está vencido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Él lo sabe, Así es. pero Él quiere que la iglesia no lo sepa. Cristo vive, aleluya. Que se le olvide, que se distraiga, que se pierda en las circunstancias de esta vida.
Pero mis amados hermanos, así como lo dijo Elías, yo creo, hermano, que Dios se está levantando un pueblo valiente. Yo, como les he dicho muchas veces, jóvenes, vayan más allá de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros, ustedes nos ven medio flojos a nosotros, esfuércense. No tienen que invitarnos a nosotros. De veras. Si usted ve que papá y mamá no quieren echarle ganas, échale ganas a usted. Me dice mi esposa como a las 7:40. Él si viene saliendo del juego y quiere ir a la iglesia, pues tráetela. Que no tenemos, tráetela. Ay de nosotros si ellos quieren ir y nosotros no lo llevamos. Mis amados hermanos, discernamos el tiempo que estamos viviendo. Discernamos el tiempo que estamos viviendo y peleemos la buena batalla de la fe. Pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo, porque este mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece. Dice la palabra del Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hagamos la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Le dice mi compañero, ya con esto termino, le prometo. Le dice mi compañero hoy,